Ya, entonces, ojalá se escuche bien. Veamos este ejercicio. Bueno, te mostraré este ejercicio que es bastante parecido a uno que viste en tu examen, solo que se podría decir que el que estaba en tu examen era un poco más sencillo, pero bueno, ya eso te explico después, ¿no? Entonces, a ver, dice, un tanque cerrado contiene aire comprimido a 2,7 kilopascales y aceite de densidad relativa. Esto significa densidad relativa por si acaso. Esto significa densidad relativa. Como se muestra en la figura, bueno, ahí está la figura que también nos proporciona algunos datos. Un manómetro de tubo nu que utiliza mercurio y un líquido desconocido está conectado al tanque como se muestra. Si D es igual a 28 milímetros, que es esta partecita de aquí, hallar la densidad relativa del líquido desconocido, que es este líquido de aquí, ¿no? Entonces, para plantearte el ejercicio, tienes que comenzar de acá, de esta partecita donde todo esto es aire, ¿no? Porque el mismo enunciado te lo dice. Un tanque solo contiene aire comprimido, ¿ve? Y aquí está el aire. Entonces, toda esta partecita es aire. Y el aire está ejerciendo una presión de 2,7 kilopascales. Entonces, por las fórmulas que ya debes saber por teoría, porque ahí sí no me puedo meter mucho, la presión, a ver si no eso más te lo explicaré rápidamente. La teoría nos dice que hablando de líquidos, de fluidos, ¿no ve? Que es el tema en el que estás, bueno, en el que estamos, eh, nos dice que si nosotros tenemos, digamos, una piscina, ¿no? Y esta está llena de agua, por lógica, se nos dice que, digamos, mientras más profundo estés, digamos, estás aquí, en este punto, la presión va a ser más grande. O sea, mientras más profundo sea tu posición respecto de la superficie, ¿no? Porque esta parte ya es la parte donde no hay agua. De aquí hacia abajo es donde hay agua. Entonces, mientras más abajo estés, más presión va a haber. Eso hablando solamente de teoría. Ahora, la fórmula entonces nos indica, para determinar justamente el valor de esa presión, a ver, la presión es la presión al final, que es en este punto, al final, es igual a la presión inicial, que digamos aquí, en un inicio se estaba aquí, digamos. Entonces este sería el punto inicial, presión inicial, más la densidad del líquido con el que se esté tratando, que en este caso es agua, ¿no? Pero siempre hay casos en los que te cambian, digamos, aceite u otro tipo de cosas, ¿no? Por la gravedad, por la altura. Ahora aquí hay que tener una consideración para el signo. ¿Por qué? Porque es más si medimos desde aquí hasta aquí. O sea, de arriba abajo, ¿entiendes? Medido desde aquí hasta aquí. Sería menos si lo medimos de abajo hacia arriba, ¿no? Pero para evitar confusiones, solamente, o no sé si a ti te hayan dicho, pero, y te gusta hacerlo así, digamos, ¿qué se llama esto? Con el signo negativo, no sé, tú lo harás, ¿no? Pero yo te digo que generalmente esta fórmula se utiliza con el signo positivo porque estamos midiendo de arriba a abajo. En el ejemplo lo vas a entender mejor, que es lo que tenemos aquí. Entonces, tenemos que ir tramo por tramo, ¿ya? Tenemos la presión que está en este punto, que el aire nos dice que está ejerciendo una presión. Le vamos a poner aquí presión del aire, ¿ya? Lo vamos a medir, digamos, desde aquí.
La presión en esta línea horizontal en todos lados es la misma ya, hablando de la línea horizontal, porque ya hace rato te he mostrado que la presión solamente cambia con la altura, porque si más profundo estás es mayor, pero si digamos muevo aquí el punto de referencia, va a seguir siendo la misma, porque la línea de referencia sigue estando al mismo nivel, ¿no? Entonces, eso también tienes que tener en cuenta. Teoría rápida, ¿no? Entonces yo lo voy a medir desde aquí, digamos. Ahora voy a medir esta presión desde este punto hasta este punto. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque si, digamos, bueno, también puedes hacer esto, digamos, mira, puedes medirlo desde, ¿cómo sería? Puedes medirlo desde aquí hasta allí, digamos, a la altura de este dato que te están dando, que es 0,05 metros. Pero solo alargarías más el problema. ¿Por qué? Porque, digamos, después de que encuentres la presión en este punto que te he marcado hace ratito, en este puntito, en esta recta, tendrías que volver a hacer lo mismo para hallar la presión en este punto, ¿ya? Porque hay un principio de Pascal que yo creo que también te han debido de enseñar tus docentes, no creo que sean tan desgraciados, ¿no? Aunque sí suele pasar que alguno que otro realmente no sirve para nada, pero ya. El principio de Pascal nos dice que a la misma altura, que es lo que te estaba diciendo, ¿no ve? A la misma altura, las presiones van a ser iguales. Entonces la presión aquí, digamos, va a ser la misma aquí, va a ser la misma aquí, va a ser la misma aquí, va a ser la misma aquí y va a ser la misma aquí. Entonces, como yo quiero la presión en este punto, porque tengo que seguir el caminito, ¿no ve? Primero hallo la presión desde aquí hasta aquí, ¿no ve? O sea, desde aquí hasta esta línea, pero ya sabes, por el principio de Pascal, esta línea sigue, 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 y aquí es la misma presión que vamos a hallar. Entonces, volvemos a aplicar Pascal desde aquí hasta aquí. Y, a ver, un ratito. Volvemos a aplicar Pascal desde aquí hasta aquí. Y lo mismo, ¿no? La presión que calculemos en este punto va a ser la misma en este, en este, en este, en este y en este. Entonces yo voy a querer la presión en este puntito. Y de allí ya va a ser más sencillo porque de aquí nos pasamos hasta este líquido para hallar la presión. Y con la fórmula que te mostré hace rato podemos hallar la densidad, ¿no? Entonces, pero primero necesito la altura que está desde aquí hasta este punto que te he dicho que va a ser nuestro punto de referencia, ¿no? Y va a ser una altura h, digamos. A ver, un ratito, una altura h. Entonces, si te das cuenta, esta altura h es la suma de este dato que tenemos que es 0,05 más este pedacito de aquí, ¿no ve? Que le vamos a decir x. Pero mira, por obvias razones del gráfico, del gráfico, mira, si vemos esta partecita de aquí, tenemos que esto es así y aquí hay otro aquí, ¿no ve? Esto vale 20 y esto vale 10 milímetros los dos, ¿no ve? Entonces yo quiero hallar este pedacito con otro color, este pedacito de aquí, que resulta de la resta de este menos este, ¿no ve? Porque este pedacito es x, ¿ya? Que es lo que quiero para tener la altura. Entonces, 20 menos 10, entonces x, o sea, este pedacito, hablando para no confundirte con variables, es 10 milímetros. ¿Por qué? Porque es la resta de este que está aquí. A ver, esto voy a borrar. Y voy a poner aquí la línea de referencia. Entonces es esto.
este pedazo que dice 20 milímetros menos este otro pedazo, ¿no ve? Y nos da este pedacito que estábamos buscando, que es, que le hemos llamado X, ¿no? O D, o no sé, lo que tú quieras, ya sabes. Entonces, eso nos da 10. Y nuestra altura, para calcular con la fórmula que te he dicho hace rato, es pues, o sea, nuestra altura es sumar esto más este pedacito que ya hemos sellado, que es 10, ¿no? Era 10. Entonces la altura, pero ojo con los datos también, porque mira, aquí dice 0,05 metros y este pedacito lo hemos hallado en milímetros. Esto de aquí es milímetros. Entonces, primordial, las unidades, ¿no? Porque si mezclas unidades no te va a salir la respuesta. Es más, tu docente puede que te cuelgue porque realmente fallar con unidades a estas alturas ya sería como que un suicidio, ¿no? Entonces transformamos estos 20 milímetros a metros, ¿no? Entonces, esto en metros sería 0,02 metros. Pero esto no. En cambio, el trocito que hemos sellado, que solamente es este pedacito, que era 10 milímetros, sería 0,01 metros. Entonces, ese dato más este dato, la altura es igual, la altura inicial, ¿dónde está? Lo voy a poner aquí. La altura inicial, entonces, aquí voy a poner altura inicial, aquí hasta aquí, ya. Y esto así. A ver, así y así. Ya. A ver, esto está medio feo de un cachito. Altura inicial. Altura inicial entonces es igual a... Ay, no con este color. Es igual a 0,06 metros. Entonces ya podemos calcular la presión en este punto de aquí, ¿no ve? En este punto lo vamos a decir punto B. Aquí. La presión en el punto B. Que va a ser la misma que va a ser la misma presión en este punto, que le vamos a decir C. Y que va a ser la misma en este punto, que le vamos a decir D. Porque están a la misma altura, ¿no? Están en la misma línea de referencia. Entonces, decimos, con esta fórmula que te he mostrado hace rato, con esta fórmula, la presión en el punto final es igual a la presión en el punto inicial más la densidad del líquido por la gravedad por la altura, ¿no? Entonces nosotros decimos, para nuestro caso, va a ser la presión en el punto B, ¿no ve? Porque ya te he dicho, la presión, esta va a ser tu presión al inicio y esta va a ser tu presión al final, medido de arriba hacia abajo, ¿no ve? Entonces, la presión en el punto B va a ser igual a la presión en el punto A más la densidad del líquido. En este caso, mira, aquí nos dicen que el líquido en esta parte que está de plomo, es aceite. Aquí nos dice, es aceite. A ver, es... A ver... No, ya. Nos dice que es aceite, ¿ya? Entonces, y aquí nos ha dado la densidad del aceite. Su densidad relativa, la densidad relativa igual es un concepto de química, más que otra cosa. La densidad relativa no es más que, digamos, densidad relativa de cualquier líquido, ya digamos, en nuestro caso aceite, ya. La densidad relativa del aceite es la densidad del aceite sobre
la densidad del líquido elemento, que en nuestro caso, bueno, en todos los casos, siempre es el agua, ¿ya? A no ser que en el mismo enunciado te diga otra cosa que dudo, no suele pasar. Y al menos en tu facultad no creo que sean tan desgraciados como en la mía, ¿no? Entonces, medio difícil, ¿ya? Entonces, digamos, pero ojo, aquí también hay una consideración. La densidad del agua, como también debes saber como dato primordial para este parcial, la densidad del agua es un dato conocido, ¿ya? Siempre es conocido, es como la gravedad, ¿ya? Todos saben que es 9,81. Es lo mismo con esto. La densidad del agua es 1, pero, las unidades, gramos sobre centímetro cúbico o mililitro, que es lo mismo, ¿ya? Centímetro cúbico es igual a mililitro. Entonces, podríamos decir que la densidad relativa del aceite, ya que la densidad del agua es 1, imagínate, entonces, o sea, imagínate aquí, ya lo tachamos y se vuelve 1, ¿no ve? Entonces, si yo no quiero su densidad relativa, quiero la densidad del aceite. Entonces, como está sobre 1, pues es igual, ¿no ve? Pero, aquí tenemos que considerar las unidades. Entonces, aquí está en gramos sobre centímetro cúbico. Pero, si te das cuenta, estamos trabajando con metros, unidades del sistema internacional. Entonces, esto tenemos que llevarlo a unidades que son del sistema internacional. O sea, estos centímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿no? Y los gramos, por ende, a kilogramos, porque eso es lo que pertenece al sistema internacional, ¿no? Entonces, en el sistema internacional, la densidad del agua, la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? Eso lo puedes incluso, si no te acuerdas, digamos, de esto, de aquí, digamos, eso es un factor de conversión, ¿no? Ya sabes, aquí los gramos lo llevas a kilogramos, los centímetros a metros y lo elevas al cubo, como ya debes saber, ¿no? Entonces, ya tenemos esto, ¿no? Entonces cambia totalmente el valor de esta densidad, porque ya no va a ser igual a 0,60, sino va a ser 0,60 dividido entre esta densidad, ¿no? Entonces, si yo quiero la densidad de espejo, o sea, la densidad normal, ya no la relativa, despejo esto lo mando a multiplicar por esta nueva densidad y me va a quedar la densidad que necesito, ¿no ve? Porque en la fórmula no me dice nada de densidad relativa, solo me dice la densidad. Entonces yo necesito la densidad como tal. No necesito la relativa, necesito esta. Entonces despejas de aquí la densidad del líquido elemento en unidades del sistema internacional, que son estas. Entonces este 1000 pasa aquí a multiplicar y ya nos va a salir un resultado, ¿no ve? Entonces, con la idea ya clara, si despejamos de esa fórmula que te he dicho, la densidad del agua, no la densidad del agua, en este caso la densidad del aceite, ¿no ve? La densidad del aceite va a ser igual a 600 kilogramos sobre metro cúbico. ¿No ve? Porque es de la fórmula que te mostré hace ratito, es de, mandas a multiplicar la densidad del agua, sería 1000 por este valorcito y te va a dar 600. Ahora, ¿qué más? A ver. Ya, entonces en nuestra fórmula volvemos a calcular la presión en este punto, ¿no? En el punto B. Como te digo, este líquido es el aceite. Entonces en la fórmula hay que reemplazar la densidad del líquido con el que estamos tratando. Entonces ya tenemos la densidad del aceite. Aceite, este no es. Por la gravedad, que es una constante, y la altura, esta altura, la que hemos hallado, ¿no? Esta altura. ¿Dónde está? Esta altura. Esta. Entonces por la altura inicial, ¿no ve? Ahora, para no tardarme mucho, copiar los valores, estar calculando, voy a poner directo la respuesta, pero tú ya tienes la idea, ¿no ve?
espera, aquí más te pondré esto más, mira. La presión en A, que es del aire, es un dato conocido porque el mismo problema nos lo da. Nos dice, tiene aire comprimido a 2,7 kilopascales. Entonces aquí, presión en A. Ya, presión en A es igual a 2,7. No podemos escribir, o bueno, si quieres seguir manejando hasta allí con kilopascales, pero al momento de reemplazar datos ya no puedes manejar esa notación. Entonces, kilo significa por 10 al cubo, ¿ya? Y pascales. Esto lo dejamos así porque pascales es unidad del sistema internacional y todo tenemos que trabajar en el sistema internacional. Entonces, este valor se queda así como está. Entonces, aquí ya tenemos la presión en A. A ver, con otro colorcito. Ya tenemos la presión en A, que es esta que está aquí. Tenemos la densidad del aceite, que está aquí. La gravedad siempre es dato. Y la altura que está aquí, ¿no? Que ya está marcado. Aquí está. Entonces podemos calcular la presión que está en B, en este punto. Entonces, ya vuelvo con el resultado directamente. Entonces, haciendo los cálculos, la presión en el punto B sale 3053,16 pascales. Las unidades nunca olvidar, ¿no? Cuando estés poniendo tus respuestas. Entonces, esta va a ser la presión en el punto B. Ahora, ¿qué hacemos? Como ya te he dicho hace rato, por el principio de Pascal, la presión en el mismo punto horizontal, ya te digo, horizontal de referencia, siempre va a ser el mismo. Entonces, esta presión en B va a ser la misma presión que en A, que en C. A ver, lo señalaré con esto. Ya. Esta presión en B va a ser siguiendo la línea, ¿no? Porque mira, hemos calculado hasta este punto. Mira, esta línea celeste, la presión sigue siendo la misma aquí, sigue siendo la misma aquí. Entonces, ¿para qué vamos a calcular, digamos, presión hasta aquí? O va a ser una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque mira, si seguimos yendo con la línea de acción, esta presión en B va a ser la misma en este punto C y también va a ser la misma en este punto D. Entonces saltémonos directamente de este punto a este punto por el principio de Pascal, que ya te lo he repetido 1000 veces como para que se te quede, ¿no? Que es en la misma línea de acción horizontal, la presión va a ser la misma. Entonces, usando conceptos de esa teoría, llegamos hasta aquí con la misma presión, ¿no? Y aquí pondré por si acaso, presión en el punto B es igual a la presión en el punto C y esto también es igual a la presión en el punto D. Entonces, siguiendo lo que te acabo de poner en esta igualdad, ahora trabajamos directamente desde aquí, ya desde este punto D. Entonces, yo quiero calcular la presión en este nuevo punto. En este punto le vamos a decir punto, este puntito que estoy marcando, punto E. ¿Ya? Entonces, usando el gráfico también como hace rato, ahora ya no tengo que explicarlo tanto porque ya es fácil de ver. Si te das cuenta, es de aquí a aquí nos está diciendo que es 10 milímetros y de aquí a aquí es 30. Pero yo estoy analizando en este punto, entonces yo solo quiero esta altura hasta aquí. No quiero estos 30, ¿no? Entonces, este pedazo menos este pedazo que sería 30 menos estos 10 de aquí. Entonces, esta altura sería 20 milímetros, ¿no ve? Pero en metros sería 0,02 metros. 0,02. Le pondré aquí metros.
No, a ver, lo voy a borrar nomás. 0,02 metros, ¿ya? Entonces ya tenemos esta altura. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Utilizamos la fórmula que ya te he planteado, que es esta de acá, ¿no? No la voy a volver a escribir con otras variables, solo porque perdería mucho ya el tiempo, ¿no? Solo que lo importante es que entiendas, digamos, vamos a volver a utilizar esta fórmula. Pero ahora, ¿cómo? Tenemos que medir para que este signo, si no te confundas, digamos, algún rato tiene que ser menos. Siempre tenemos que medir desde arriba hasta abajo, ¿no ve? Entonces yo voy a decir, si mido desde aquí hasta aquí, entonces esto es como si fuese mi punto inicial, ¿no ve? Porque estoy midiendo de arriba a abajo. Entonces, la presión en el punto D, a ver, aquí más abajito. La presión en el punto D va a ser igual ¿a qué? Porque ya te estoy diciendo que estamos midiendo de arriba, estamos viendo el ejercicio de arriba hacia abajo, ¿ya? Para no cambiar este signo, porque te confundirías más y todo eso. Aunque si te confundes igual nomás me dices, si quieres hacer con ese signo tal vez no te confundes, pero ya eso luego me dices, ¿no? Pero por ahora tratemos de no alterar esta fórmula, ¿ya? Entonces, presión al final, ¿no ve? Mi punto final sería D porque estoy midiendo de arriba abajo. Es igual a la presión en el punto inicial. Mi punto inicial va a ser E, porque estoy midiendo de arriba hacia abajo. Más la densidad del líquido. Esta vez estamos tratando con el mercurio. Densidad del mercurio. Por la gravedad, que siempre es una constante, y por la altura, que es 0,02. ¿No? Que está aquí. La densidad relativa del mercurio. Ah, eso también creo que no nos dan. A ver. No, manómetros. Ya. Sí, no nos dan. ¿Por qué? Porque la densidad del mercurio también es un dato, aunque creo que en tu examen incluso te lo han dado, pero ya no importa. Por si no te lo dan, la densidad del mercurio es igual a 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, ¿ya? En nuestro caso también es un dato que tenemos que conocer, así como la densidad del agua, ¿no? Que te he dicho que es 1, que tenemos que conocer, así, ¿no? A nosotros igual nos han hecho aprender esto de memoria, entonces, la densidad del mercurio es igual a 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, por la fórmula que ya te he explicado de la densidad relativa, ¿no ve? Densidad del agua, o sea, densidad normal del mercurio. O sea, la densidad relativa del mercurio va a ser igual a la densidad del mercurio, o sea, densidad normal, ya no relativa, ¿no ve? Porque esto es densidad relativa, va a ser igual a la densidad del mismo líquido sobre la densidad del agua, ¿no ve? Y como estamos tratando en sistema internacional, también tenemos que transformarlo a kilogramos sobre metro cúbico. Que aquí no está ¿qué se llama? Esto no está o sea, no nos dan ni siquiera el dato de la densidad, ¿no? Entonces, partes de acá. 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, haces conversiones y sabes, bla, 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 bla. En la conversión te va a salir densidad del mercurio en unidades del sistema internacional. Si mal no me equivoco, 3000. Ay, qué feo. A ver, 3. ¿Cómo sería? 13.600 kilogramos. Ay, kilogramos sobre metro cúbico. Entonces lo único que haces es pues reemplazar los datos, ¿no? Pero antes de aquí despejas, ¿no? ¿Dónde está despejas? ¿Por qué? Porque densidad en D ya tienes. Lo que estás buscando es esto. La densidad. Presión en el punto D es lo que ya tienes. Y lo que estás buscando es presión en el punto E. Entonces, la densidad del mercurio ya la tienes, la gravedad ya la tienes y la altura ya la tienes. Entonces, despejas esto. Como te digo, aquí es donde cambia el signo. Porque mira,
todo esto vamos a mandar a restar, porque estamos despejando esto. Estamos despejando la presión en el punto E, porque es lo que no tengo. Entonces despejas, ¿no? Todo esto lo mandas a restar. Y por eso te digo, para no confundirte con el signo, lo mides de arriba hacia abajo y despejas y ya. Así no te confundes, ¿no? Solamente haces operaciones aritméticas y esos todos lo conocen, no se van a confundir, ¿no? Entonces, haciendo los cálculos, está, sale que la presión en el punto E, despejando de esta ecuación, ¿no? Despejando de, a ver, un ratito. Despejando de aquí, la presión en E, aquí no ve. Entonces, la presión en E, y metiendo datos y todo eso a la calculadora, ¿no? Nos sale que es 384,84 pascales, porque estamos trabajando en unidades del sistema internacional. Entonces, ya tenemos esto más. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que nos pedía el problema, nos dice hallar la densidad relativa del líquido desconocido. El líquido desconocido es este, ¿no? Porque aquí mismo te dice densidad relativa, ¿cuál será? En signos de interrogación. Entonces, yo no sé qué líquido está aquí. No sé, aquí digamos me decían era el aceite, aquí me decían este es el mercurio, aquí no sé, no me dicen, ¿no ve? Entonces, aplicas lo mismo, lo que conoces. Pero ahora, desde este punto hasta este punto de aquí, ¿no ve? Hasta este punto. Ahora, consideraciones aquí. Ojo, ojo, mucho ojo. Este manómetro está abierto. Ya, mira, o sea, aquí también te dicen abierto en inglés, ¿no? Entonces, esto es el punto F. Como este manómetro está abierto hacia la atmósfera, entonces aquí está viendo una presión, ¿ya? Una presión atmosférica, ¿ya? Entonces, al momento de hacer el problema, ¿cuál es la consideración? Digamos, te planteas otra vez la misma ecuación que hemos estado usando, ¿no ve? Aquí lo voy a hacer, ¿ya? Ya. Igual, para no confundirnos, medimos de arriba hacia abajo. Punto final E, punto inicial F. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Presión en el punto final, que va a ser la presión en el punto E, va a ser igual. Presión en el punto inicial, que va a ser F, más la densidad del líquido, o sea, de este líquido que no conocemos. Densidad de L le vamos a poner porque no sabemos su densidad. Justamente nos está pidiendo la densidad por la gravedad, que siempre es dato, y la altura, que es esta, ¿no ve? Que es D. De aquí, aquí es D. Y D nos dice que es 28 milímetros. Y entonces D en metros. Aquí. D en metros. A ver, déjame ver. Era 28 milímetros. Sí. Sería 0,028 metros, ¿ya? O sea, llevando de milímetros a metros, ¿no ve? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Mira, tenemos la presión en el punto E, porque es lo que hemos calculado hace rato, ¿no ve? Aquí está, mira, presión en el punto E. Tenemos la presión en el punto F. ¿Por qué? Porque ya te he dicho, en este punto está actuando la presión, o sea, sobre este punto ya no hay nada, ¿no? Se puede decir, no hay otro líquido, no hay nada. Está abierto. Pero la atmósfera terrestre ejerce una presión, ¿no ve? Y es una presión hacia abajo, o sea, hacia el centro de la Tierra. Pero bueno, pues como no vamos a analizar aquí la Tierra por completo y direcciones, solo decimos hacia abajo, ¿no? Porque al saltar
digamos, por efecto no, esa es la gravedad, olvídalo. El caso es que la presión atmosférica ejerce una presión aquí, ya en este punto, hacia abajo. Entonces, en este punto F hay una presión y esa presión la conocemos. ¿Por qué? Por si acaso, también es un dato que nos hacen conocer. No sé si en tu facultad te lo darán como dato también en tu examen o te digan tienes que saber. Por si no sabes y tienes que saber, digamos, para tu examen, la presión atmosférica, hay dos consideraciones, ¿ya? Aunque no creo que en tu facultad sean tan desgraciados como te digo, pero hay dos consideraciones. Mira, aquí te lo voy a poner. La presión atmosférica a nivel del mar, te estoy hablando, es una atmósfera, ¿ya? Una atmósfera. O también a 760 milímetros de mercurio. Estos son unidades de presión, por si acaso, milímetros de mercurio, ¿ya? Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Esta es la presión al nivel del mar, ¿no ven? Pero como tú sabes, aquí en La Paz, pues estamos tan altos que casi llegamos al sol. Entonces, este también es un dato que nos hacen conocer y tenemos que saber para el examen, ¿ya? La presión atmosférica en La Paz, en La Paz, es igual a 495 milímetros de mercurio, ¿ya? Y en atmósferas creo que es 0,30 y algo, ya 38, creo que es. Pero haciendo factores de conversión, digamos aquí, no, 760 es una atmósfera, haces el cálculo y ya te sale en atmósferas, ¿no? Entonces, esas consideraciones, ¿ya? ¿Esto por qué te digo? Porque, digamos, en el problema suele decirte, yo qué sé, mira, digamos, aquí por ejemplo no nos dice nada, mira, dice un tanque cerrado, bla, 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 no nos dice nada de la presión atmosférica. Entonces consideramos que estamos hablando sobre el nivel del mar, ¿no? Que es lo que generalmente se usa. Entonces usamos estos datos. Pero si digamos dijera un tanque en la ciudad de La Paz, o sea, ahí ya te está diciendo no uses esta presión. Porque estamos trabajando, o sea, el problema está planteado en La Paz. Ahora a veces también no te dicen directamente en La Paz, digamos, te dicen, ya que sé, por ejemplo, en mis exámenes entraba en el laboratorio de química general de la Facultad de Ingeniería de la UNSA, digamos, y no, pues ahí ya tú dices, ya, en nuestro laboratorio está en La Paz. Entonces, ¿qué consideraciones? La presión esta presión, ¿no? Entonces, a veces no te lo van a decir directamente. A veces te pueden decir lo que o sea, te pueden plantear el problema como te lo acabo de decir y tú tienes que darte cuenta si usar este o este. Pero ya, en este caso no estamos usando, no nos dice nada de La Paz, así que estamos usando este. Pero ojo, ni atmósferas ni milímetros de mercurio, tenemos que usar en pascales. Entonces, un factor de conversión, una atmósfera es igual a 1,013 por 10 a la quinta pascales, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? Ya, muy bien. No sé qué ha pasado con mi anterior grabación, como que se desincronizó el sonido con el video y estaba medio inentendible, ¿no? Pero ya, te voy a explicar la última parte ya, porque todo lo demás está, o sea, del video anterior está medio bien. Pero lo voy a acoplar todo en uno solo, pero desde ya te digo porque ya ves cosas que de la nada, así, escritas. Pero ya sabes por qué. El caso. Una mención que me faltó decirte, ¿no? Cuando te estaba explicando la presión atmosférica de La Paz y todo. Se considera así, o al menos cuando tratas con gases y esas demás cosas, ¿no? Pero como bueno, a ti particularmente no te interesa mucho ese tema porque ese tratamiento con gases se ve más en química, entonces lo único que tienes que tener en cuenta aquí
Si bien actúa la presión atmosférica, esta presión, o sea, la presión atmosférica, esto, es una presión absoluta, ¿ya? Y estas presiones, todas estas que hemos calculado dentro del manómetro, ¿no? Esta herramienta se llama manómetro. Estas, cada una de estas son presiones manométricas, ¿ya? Estas son presiones manométricas y la presión atmosférica es una presión absoluta. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Como las unidades, ¿ya? No podemos mezclar presiones manométricas con presiones absolutas, ¿ya? O todo es presión manométrica o todo es presión absoluta. En nuestro caso, como ya hemos usado presiones manométricas en todo lo que hemos hecho, ¿no? En los datos que hemos sacado, presión manométrica aquí, 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 aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos la misma ecuación, ¿no? De arriba a abajo. Presión en el punto final, que sería el punto E, es igual a la presión en el punto inicial, que es el punto F, más la densidad del líquido, que es lo que nos está pidiendo, por la gravedad por altura, que la altura ya nos han dado y es 28 milímetros o 0,02, ¿no? Aquí, ¿por qué la presión en F es 0? La presión en F es la presión en este punto, ¿no? En este punto que está aquí, arribita. ¿Por qué? Porque la única presión que está actuando sobre este punto es la presión absoluta, que es de la atmósfera, ¿no ve? Pero esta presión en E es una presión, a ver, te lo voy a dibujar con esto. Esta presión en E es una presión manométrica y esta presión en F es una presión absoluta. Y como ya te he dicho, no podemos mezclar las dos. Entonces, como ya te he dicho, como todo ya lo hemos usado en manométricas, lo mantendremos así. O sea, todo el trabajo que hemos hecho ha sido con presiones manométricas. Entonces, lo que consideramos simplemente es anular esta presión, porque es una presión absoluta, y se vuelve cero, ¿no? Porque, o sea, solo vale como presión absoluta. Como presión manométrica no vale nada. Entonces, cero. Y nos queda esto, ¿no? La densidad, gravedad, entonces de aquí despejamos la gravedad, que sería la presión en el punto E sobre la gravedad por esa altura, que de aquí a aquí es D, no te olvides, y eso es 0,028. Y de aquí la densidad nos sale 1401,05 kilogramos sobre metro cúbico. Pero ahora el enunciado nos está pidiendo hallar la densidad relativa, ¿ya? Y por la definición de la densidad relativa que ya te la mostré hace rato, la densidad relativa de X es igual a la densidad de X sobre la densidad del líquido elemento, que siempre es el agua. De aquí despejas, bueno, no despejas, porque ya está despejado. De aquí aplicas esto. Metes la densidad de X, que es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces lo metes aquí y lo divides entre la densidad del agua, que en unidades del sistema internacional ya te he dicho que es 1000, ¿no? Esta densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces sería este valorcito dividido entre 1000 y eso nos da 1,04. La densidad relativa nunca tiene unidades. La relativa, ¿no? Cuidado que confundas con la otra. La densidad relativa nunca tiene unidades. Y esta sería nuestra respuesta final.